Pues vamos a la palabra de hoy, mis hermanos. Vamos a prepararnos para recibir este mensaje. Y el mensaje tiene un título en pregunta, con interrogantes. ¿Año nuevo, realmente todo nuevo? Suena así como medio extraño, ¿verdad? ¿Usted qué cree? ¿Realmente todo es nuevo? ¿Realmente el año nuevo nos está trayendo cosas nuevas? Le voy a preguntar. Bueno, antes de preguntarle, le voy a pedir que me acompañe a una escritura en 2 de Corintios 5:17, que usted conoce, usted la sabe. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Todos, ¿verdad? ¿Qué dice? Ya es una nueva creación, nueva criatura es, en la versión que usted tiene. Dice, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya es todo nuevo. Esta es la versión actualizada de Reina Valera. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya es todo nuevo. Y ahora sí la pregunta, ¿a quién le gusta lo nuevo? A ver, ¿a quién? Pues a todos. Y aunque en el ámbito de lo material hay cosas que con el tiempo mejoran o suben de valor, como el vino, por ejemplo, cuando se añeja, el oro, las gemas suben de valor, los inmuebles, o también en el aspecto sentimental, moral y espiritual, el amor se renueva, crece. La relación con Dios, la amistad, la santidad se renueva y crece. Bueno, esto nos hace comprender que todo lo nuevo siempre será algo deseable, porque lo nuevo tiene características especiales, mis hermanos. Mire, lo nuevo se ve bien, ¿sí o no? Es atractivo, es bonito, se siente bien al tacto. Es suave, es terso, como un pétalo de flor, como un bebé. ¿Se ha tocado a un bebé? Pues ¿quién no ha tenido un bebé? Y ahora los que tienen bebé, pues lo tocan y hasta parece que le puedes hacer algo, ¿verdad? Con tu mano y qué suavecito está, ¿verdad? Lo nuevo tiene un aroma inconfundible. ¿Sabía usted de eso? Es un aroma sano, limpio. ¿Por qué cree? Porque no ha sido contaminado con otros aromas, así de simple. ¿Ha estrenado usted un auto o se ha metido a un carro nuevo? ¿A qué huele? A nuevo. Y dice, huele a nuevo. Incluso por ahí hay un aroma que venden en los lugares donde dice aroma a carro nuevo. Y aunque lo compre y se lo ponga a su carro viejo, no huele a nuevo, ¿verdad? Es como si usted pretendiera pasarse la mano y sentir piel de bebé. Pues no. O verla, tampoco, ¿verdad? Otra pregunta, ¿a quién le gusta estrenar? Pues a todos. ¿Quién anda estrenando hoy? Alguien, yo creo, ¿no? O ya estrenaron. Jamás será igual ponerse algo nuevo que algo usado. Sin embargo, aunque no nos guste mucho, hay cosas a las cuales se les toma un afecto especial, pero con el tiempo llega el momento en que ya no tiene nada que ver con lo que alguna vez fueron. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Hay un dicho que dice, todo por servir se acaba. Y hay ocasiones que hasta con dolor nos tenemos que deshacer de algo que por el uso, pues ya ha dejado de funcionar mejor. O ahora con el avance tecnológico llega a ser obsoleto. ¿Quién no ha sufrido por dejar ir, por decirlo así, por no decir tirar? Algo muy personal, una ropa que te gustaba mucho y que no quisieras que se hubiera acabado jamás. Llegas a tu casa y te la pones, ya tiene tu forma, ya nada más así, ¿verdad? Un teléfono.
una cazuela. Hay mujeres que, no, esa cazuela no. Y cómprame una de esas que no se les echa aceite, y no voy a hacer comerciales, de esas que cocinan solas. Bueno, sí, pero te voy a tirar. No, mi cazuela no. ¿Para qué quieres la nueva? Y luego tienen la nueva, ¿y qué cree que siguen usando? La cazuela vieja, donde sale bien todo. Bueno, pero duele deshacerse, pero a veces es necesario. Mire, el diccionario de la lengua española tiene varias acepciones de la palabra nuevo. La raíz viene del latín novus y se refiere a algo recién hecho, algo que se ve o se oye por primera vez, nuevo. Algo distinto a lo que usted había aprendido antes. El aprendizaje se renueva. Alguien recién incorporado a un lugar o a un grupo. ¿Sabía usted que cuando usted fue incorporado al cuerpo de Cristo es porque es una nueva criatura? Eso es nuevo. Y en la escritura bíblica, los vocablos, tanto en el hebreo como en el griego, para definir nuevo, mire, en el hebreo la palabra es hadash, yadash. Se traduce como nuevo o renovado en el sentido de reciente, de tierno, de fresco, lo contrario a lo viejo. Pero también hace alusión a algo que no existía, como la creación, que fue nueva, fue hecha nueva por la palabra de Dios. Y en el idioma griego escritural es la palabra kainos, con K, indica una acción que no se acostumbra a hacer, o sea, una forma nueva de hacer las cosas. Significa nuevo, pero no en cuanto a tiempo, sino en cuanto a forma y carácter. Porque nosotros podemos seguir siendo los mismos, de hecho nos vamos envejeciendo, pero el carácter se puede ir renovando, que eso es lo que la Biblia espera, el Señor espera de nosotros. Por eso, kainos tiene que ver directamente con los cambios que se dan a causa del Evangelio, de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Escritura nos habla de un nuevo pacto en Mateo 26, 28. Nos habla, por ejemplo, también de un nuevo mandamiento de Juan 13, 34. ¿Cuál es? Que amemos a nuestros semejantes. Una nueva creación en Gálatas 6, 15. Una nueva criatura que acabamos de leer en 2 de Corintios 5, 17. Un nuevo hombre en el carácter espiritual de Efesios 4, 24. Un nuevo cuerpo, la iglesia, Efesios 2, 15. Kainos también se refiere a las cosas nuevas que se habrán de recibir, las que habrán de ser en la eternidad. ¿Sabía usted que usted va a tener un nuevo nombre? ¿Que va a poder dar un cántico nuevo al Señor? ¿Que va a haber un cielo y una tierra nuevas? Bueno, todo está en Apocalipsis 2:17, 5:19 y 21:1 respectivamente. De manera que con esto podemos concluir un poquito que para quien está en Cristo verdaderamente todas las cosas son hechas nuevas, sean pasadas, presentes y futuras. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y todo por la infinita gracia y misericordia de Dios. Su pasado fue perdonado, su presente tiene algo deseable porque es algo renovado. Y usted tiene un futuro glorioso. Todo es nuevo. Sin embargo, o sea, no obstante a todas estas bendiciones del Señor, aunque la mayoría de los creyentes lo saben, lo sabemos, porque lo que estoy hablando, los versículos que toqué, todos lo sabemos, y decimos, sí, amén. Bueno, conocen la Escritura, se alegran por la palabra de Dios, incluso se afanan deseando participar de estas bendiciones, pero viven como si nada de esto fuese una realidad. Y eso sí es trágico. Como si solamente fuese algún tipo de ficción. Se declara la Escritura con toda su realidad y su verdad y decimos amén, pero parece que no la creemos. Como si simplemente fuera una fe mal concebida.
alentada por las cosas que vemos todos los días, dependiendo más de lo que sucede en el entorno que verdaderamente de poner los ojos en la fe, en lo que representa el Señor para cada uno. Por ejemplo, ¿quién considera bueno haber llegado a este año, un año nuevo? O como algunos dicen o piensan, haber sobrevivido casi 2 años bajo la situación y condiciones que estamos viviendo por esta pandemia, que desde la perspectiva humana se considera una tragedia. ¿Y sabe cuántos creyentes lo ven como trágico? Y están casi como en una psicosis terrible por causa de los acontecimientos, como si esta pandemia hubiera sido algo distinto a lo que habíamos vivido anteriormente. Las cosas no han cambiado mucho, mis hermanos. Simplemente nos tocó vivir algo que no conocíamos. Entonces, ¿será realmente así? O como verdaderos creyentes podríamos agradecerle al Señor sabiendo que todo lo que ha sucedido, y algunos hemos llegado a experimentar en carne propia, ha sido para bien. Igual con todo lo que vendrá, porque tenemos expectativas de un año nuevo o de lo que viene adelante. ¿Para usted ha sido para bien lo que pasó? ¿Y será para bien lo que vendrá? Sin importar las circunstancias, mi hermano. Si usted está en Cristo, diga sí. Dígame, ¿está en Cristo? ¿Lo cree? ¿Será? Bueno. Entonces podríamos extenderle al Señor acciones de gracias como una expresión sincera del reconocimiento de lo que representa estar con Él. Ese reconocimiento de una deuda pagada por misericordia, gracia, una redención y un perdón que tenemos en Cristo Jesús que nos permite precisamente ver las cosas nuevas y poner los ojos en lo eterno. Ahora, eso no quiere decir que no dejemos de vivir aquí. O sea, seguimos viviendo acá, pero con otra perspectiva. Agradecidos por todos los favores inmerecidos que hemos recibido durante nuestra estancia en esta tierra, en este mundo. ¿Tiene usted mucho que agradecer al Señor en la estancia que tiene en este mundo, mi hermano? Aún sin conocerle a Él, el Señor tuvo cuidado de usted y de mí. Y creo que mucho más antes, por menos de lo que llegamos a hacer, y lo he dicho en otras ocasiones, muchos ya no están. Así que, mis hermanos, no solamente son las bendiciones que hemos recibido ahora, sino las bendiciones futuras que se traducen en una herencia en el cielo por toda la eternidad. Y por eso podríamos dar gracias a Dios por lo que pasó, por un confinamiento que nos dio la satisfacción y la oportunidad de aprovechar el tiempo con la familia. Cuando comenzamos esta situación, desde aquí les aconsejábamos, aproveche bien el tiempo con su familia. Dios permitió este confinamiento para que usted aproveche su casa, aproveche a su esposa, aproveche a sus hijos. Ha estado usted siempre fuera, afanado por las cosas de llevar el pan a casa. Ahora tiene la oportunidad de trabajar en su hogar, tiene la oportunidad de acariciar a sus hijos, de estar con ellos, de hacer las cosas que no hacía. ¿Cuántos aprovecharon ese tiempo? ¿Cuántos disfrutaron a su casa? Y ahora que regresan a clases presenciales los niños y que también los papás empezaron a regresar, decir, ay, se nos acabó el tiempo de estar tanto tiempo juntos, pero podemos seguir haciéndolo, ya sabemos cómo. ¿Lo han aprovechado así? Madurando en la fe y aprendiendo a esperar en Dios. Porque si algo nos dejó el confinamiento fue aprender a esperar en el Señor. ¿Para usted es importante esperar en Dios? Reconocer que por su fidelidad, aún en medio de la crisis, hay vida, hay salud, el pan no ha escaseado, el trabajo no ha faltado. ¿Se ha dado cuenta de cuántas cosas el Señor sigue siendo pródigo para con nosotros? Y aún para quien no lo conoce.
para quien no lo agradece. Que pese a tantas pruebas, algunas de extrema aflicción, hemos sido guardados, fortalecidos, hemos podido crecer en la fe, hemos podido procurar la paz, la obediencia y la santidad. Eso nos dejó el confinamiento. ¿O tendría que haber sido una oportunidad para aprovecharlo? Tiempos donde seguramente ha habido caídas, desánimo, dolor, tristeza, sí, mis hermanos. ¿Quién no ha pasado en este tiempo por una situación así? Sobrepasados por alguna situación que incluso cimbró nuestra fe, pero la mano del Señor nos ha levantado, nos ha sostenido y por su misericordia seguimos de pie. ¿No le da gracias a Dios? Bueno, con esas convicciones, mi hermano, con un espíritu humilde y gratitud en el corazón, podemos decirle al Padre, gracias, y mirar adelante, y decirle, por tu fidelidad he sido guardado, tu gracia me ha sostenido, puse mi mirada en Jesús y he crecido, he madurado, prosperé en mi fe. Pero fíjese, siempre habrá quien considere que no tiene nada que agradecer a Dios. Y esto sucede con quienes todavía dependen de lo que el mundo ofrece, lo que gobierna su entendimiento, lo que representa vivir en las fuerzas personales, cuando lo material se convierte en lo más importante. Aquellos que tratan de resolver sus problemas y situaciones en sus fuerzas, aunque los sobrepasen constantemente, pero continúan rechazando el consejo de Dios, incluidos quienes dicen creer en Él. Quieren hacer las cosas en sus fuerzas, bajo sus normas. Pero el Señor siempre está atento, mi hermano, y en Él siempre hay esperanza. Y sin importar tu balance anterior del año pasado, este año que comienza puede ser diferente. ¿Cree usted que puede ser diferente su año? Si nos sentamos a meditar realmente lo que nos dejó el año pasado, o quizás 2 años, los últimos 2. La pregunta es, ¿qué hacer para que realmente sea mejor? Porque siempre hablamos de que Dios te bendiga, que tengas un feliz y próspero año nuevo. Que este año sea mejor. Naturalmente, al hombre siempre le va a ser más fácil depender de lo tangible, de lo material. Pero mire, en un extraño contraste, así como depende de las cosas materiales, también se deja llevar y creer en cosas que no tienen que ver nada con la realidad, supercherías, tradiciones, antes que creer en la palabra de su Creador, que es quien sí sabe lo que necesitamos. Y mire, bajo ese patrón de conducta, en la noche de fin de año, muchos creen que unas maletas en la puerta o salir con ellas dando una vuelta a la manzana les van a conceder viajes y vacaciones. Espero que no lo hayan hecho. Que comer 12 uvas al ritmo de las campanas, aunque te estés atragantando, te darán 12 meses de felicidad. Que ponerse calzones rojos significa que llegara el amor de tu vida. Si son amarillos, dinero. Algunas monedas esparcidas en diversos lugares en la casa o un anillo de oro en la copa del brindis les darán riqueza. No les estoy dando tips. Escribir lo malo que le sucedió, quemarlo, funciona para que no se repita. Bueno, eso hacen las iglesias de la prosperidad también. Que barrer y sacar la basura echa fuera los problemas. ¿Será? Que tener la alacena llena el primer día del año les garantiza alimento todo el año. Que abrir las puertas y las ventanas el año viejo saldrá con todos sus males. Hacer mucho ruido espanta a los malos espíritus. Y esto que me acabo de enterar,
meterse debajo de la mesa hace que la mujer encuentre marido. Si no se metió debajo de la mesa, hermana que quiere casarse ya no la hizo. ¿Será así? Mire, todo esto es una blasfemia delante de Dios. ¿Sí sabía eso? Pero también es un insulto a la razón, porque ¿quién cree eso? Absurdo y ridículo. Pero siempre será más fácil creer en cualquier cosa, por absurda que sea, que en la palabra de Dios. Y ese es el problema del hombre. ¿Y sabe por qué prefieren creer en eso? Porque ninguna de estas cosas les compromete a cambios serios y significativos en su vida. Esto no los lleva a decidir una vida honesta, de integridad, de negación al placer carnal y al pecado. No les garantiza nada de eso. Y viven en una ficción. Sin embargo, una vez más, miles de personas llevaron a cabo estos absurdos rituales, estas ridículas ceremonias, sin importar su estrato social, su nivel económico, su nivel intelectual. Y todo, según ellos, para tener un próspero y feliz año nuevo. Además, acompañado de infinidad de promesas y propósitos que jamás van a cumplir. Y esto se repite cada año. Así es como todos los años millones de personas pretenden una vida mejor, pero sin cambiar su manera de pensar y de vivir. Aunque conforme el tiempo avanza, todo se deteriora cada vez más y está muy por encima de sus propósitos, de sus promesas y de sus buenos deseos. Porque esa es la realidad. Además, algo que va a empeorar debido a la decadencia moral del hombre, aunque se cansen diciendo que todo está mejor, los gobiernos, los líderes religiosos. No, mis hermanos, las experiencias pasadas, los hechos presentes, lo único que nos indican es que lo único que se está cumpliendo es la palabra de Dios. Y de esas es de lo que debemos depender. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que estamos viviendo, lamentablemente, en la iglesia de Cristo. Pero siempre será más fácil creer todo esto en la búsqueda del poder, la autoridad y el dinero, pasando por encima de los demás, incluso para alcanzar felicidad y prosperidad, amadores de sí mismos, que es el carácter de los hombres de los tiempos finales. Prosperidad, palabra que para el hombre natural es sinónimo de éxito, grandeza, inteligencia, riqueza y mucha autoridad. Por esa causa no es de extrañar esas actitudes en quienes no conocen a Dios, aunque digan conocerlo. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con quienes, siendo cristianos o considerándose cristianos, siguen dependiendo de lo mundano? ¿Qué han hecho con toda esa provisión espiritual y la palabra de Dios que aún no disciernen entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, que persisten en vivir como si no existiera Dios en sus vidas? Y debido a ese descuido espiritual es fácil verlos caer en las corrientes del mundo, poniendo su atención en todo lo que produzca placer, sin considerar el orden de Dios. Y precisamente meditando en esta pregunta, pues para mí llegó una pregunta meditando en esta situación. ¿A qué se deberá que tantas bendiciones que por la gracia de Dios han sido extendidas a la iglesia, a cada uno de los hijos, para muchos cristianos siguen siendo como desconocidas? ¿Y sabe cuál es la respuesta? La falta de convicción, pero de ser una verdadera criatura nueva. Como que no creen que las cosas realmente fueron hechas nuevas, que todo quedó en el pasado.
y estrenar su nueva naturaleza. Por eso les decía, ¿a quién le gusta lo nuevo? ¿A quién le gusta estrenar? Hay quienes no han estrenado esa nueva naturaleza, no hacen evidente su nuevo nacimiento. ¿Será por no creer? ¿Será porque el creer en el Señor está condicionado a cómo siento, cómo me van las cosas? Así es como muchos cristianos viven. El apóstol Pablo en Efesios 4:17, acompáñeme ahí, por favor. Hace una demanda a la iglesia. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada, Efesios 4:17, donde dice: esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Sigue diciendo: una vez que han perdido toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Dice: pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Pero vea lo que dice el versículo 31: si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Y yo le pregunto, ¿usted ha aprendido bien de Jesucristo? Miren, de ahí la importancia del compromiso de los ministros de la Iglesia de Cristo de expresar la palabra de Dios de una manera íntegra, honesta, de dar todo su consejo y no manipularlo, sea por conveniencia, por comodidad o por pretender ganancias deshonestas. Mis hermanos, el consejo de Dios tiene que estar completo en nuestro corazón. Aprender bien de Cristo para tomar buenas decisiones. Y ese es el compromiso que tenemos los que predicamos desde el púlpito. Bueno, que debemos tenerlo todos, aunque algunos no lo hagan. Hace una semana aprendimos acerca de haber recibido en Jesucristo un regalo inesperado. ¿Sí recuerda la enseñanza de la semana anterior? Un regalo prometido, le decía yo. Pero yo me puse a pensar, ¿cuándo un regalo realmente es tuyo? ¿Quién recibió regalos en esta temporada? Yo creo que todos recibieron algún regalito. Pero ¿cuándo realmente ese regalo es de usted? Cuando lo recibe y se lo enseña a los demás, miren mi regalo. O cuando lo abres y le das las gracias y un abrazo al que te lo dio. O cuando te lo pones, te lo comes, lo usas, lo aprovechas para lo que fue te dado. ¿En qué momento es tuyo? Cuando lo usas. ¿De qué le sirve un regalo cerrado? Es desesperante. A mí me gusta hacer desesperar a mis hijas. Y luego me ha tocado un regalo y lo dejo a un lado. ¡Ábrelo! No, yo sabré a qué horas. ¡Ábrelo! Y bueno, ya lo abro. Pero lo hago adrede. Así es el Evangelio, mis hermanos. Es el regalo de la salvación, el cual procede del Padre, y hay que ponérselo. Hay que sembrarlo. Por eso tiene que ser predicado en toda su pureza, porque se requiere de una condición especial para recibirlo. La salvación requiere de una condición especial para recibirlo, y esa condición la provoca el mismo Padre, el Espíritu de Dios. ¿Qué requiere ese corazón? Convicción de pecado, arrepentimiento, por el dolor de haber ofendido a Dios, clamar por su perdón, y en esa nueva condición espiritual ser lavado por la sangre de Cristo. ¿Y eso en qué lo convierte?
en una nueva criatura. ¿Cuál es el resultado de esto? Frutos dignos de arrepentimiento, santificación, un espíritu humilde, misericordioso, apacible, con hambre y sed de justicia, manso, obediente, dócil a las sanas palabras de Jesús, con convicciones y evidencias de la nueva naturaleza. Porque usted ha tomado el regalo y lo ha hecho suyo. Lo contrario, vidas religiosas, tolerantes al pecado, que constantemente sufren las consecuencias de una fe ligera, de un corazón no arrepentido, porque son quienes solamente conocen lo que yo llamo el cinismo del remordimiento. Pero ¿será que solamente las personas que no conocen al Señor son las que aparentan tristeza o un sentimiento circunstancial de culpa para después volver a ser los mismos? ¿O también sucede en quienes se dicen cristianos? Especialmente cada año que comienza, ¿quién no hace propósitos consigo mismo? ¿Ha hecho usted propósitos para este año? ¿Sí o no? Promesas a sus semejantes. Me voy a portar bien. Ya no voy a ser así. Los hijos están esperando todavía el regalo de Reyes. Te prometo. Y no nada más los hijos, todos. Y lo más lamentable, creyentes que prometen a Dios corregir, cambiar caminos, actitudes, pero tampoco cumplen. Entonces, ¿cuál es la causa de tanta frivolidad y ausencia de compromiso con la integridad, con la santidad, en quienes aún hasta la desobediencia deliberada, la justificación de sus deseos personales está muy por encima del orden de Dios? Una ligereza de convicciones derivada de un corazón endurecido. No se ha comprendido el valor de la gracia, mis hermanos. Y precisamente al no darle el valor a la gracia que se le debe de dar, muchos sienten que la merecen y hacen de la gracia un derecho. Pero quienes quieren agradar a Dios, como que ya sería tiempo de que eso cambiase. ¿Cuántos reconocen un poquito que de alguna manera las cosas no han sido precisamente las mejores en cuanto a conducta, decisiones? Pero sí hay convicción de que soy una nueva criatura, sí hay convicción de que soy un hijo de Dios. ¿Será tiempo de cambiar? ¿Será tiempo de renovar? ¿Será tiempo de que las cosas sean distintas? ¿Cómo iniciar este año siendo una ofrenda de olor fragante, sin contaminación que ofenda la santidad de Dios? Le voy a decir cómo. Recordando desde dónde nos ha traído nuestro Salvador. Que no se nos olvide, mis hermanos. Recordando cómo con esos lazos de amor, pero bañados con su sangre, nos redimió, y con arrepentimiento sincero ponernos a cuentas con Dios. Porque para quien ya nació de nuevo, solamente basta lavarse, entender que el Señor lo está llamando a cuentas, porque el Señor desea mejorar tu vida. ¿A quién le conviene caminar en el orden de Dios? ¿Quiénes quieren caminar en el orden de Dios? Es el tiempo de hacerlo, mi hermano. Es el tiempo de meditar un poquito qué necesito seguir puliendo en mi vida como cristiano. Mire, la Escritura nos muestra cómo el apóstol Pablo tuvo que recordarle a una iglesia que se había desviado, una iglesia que había permitido que el pecado y el desorden afectaran su crecimiento, su testimonio. Acompáñeme a 2 de Corintios, por favor, capítulo 7.
Ya tiene 2 de Corintios 7, vaya conmigo al versículo 8. Y le vuelvo a decir que voy a leer una versión de Reina Valera actualizada. Acompáñeme en la versión que usted traiga. Dice así: porque si bien les causé tristeza con la carta anterior, no me pesa, aunque entonces sí me pesó, porque veo que aquella carta les causó tristeza solo por un tiempo. Pero ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento. Pues han sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrieran de nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Pues he aquí, el mismo hecho de que hayan sido entristecidos según Dios, cuánta diligencia ha producido en ustedes, cuántas disculpas, cuánta indignación, temor, ansiedad, cuánto celo, cuánta vindicación. En todo se han mostrado limpios en el asunto. Mire, el apóstol Pablo está haciendo referencia a la carta anterior, donde denunció, demandó y exhortó a los miembros de esta iglesia por esa evidente ligereza y tolerancia que provocó entrada al desorden, al pecado y a la falta de santidad. ¿Sí recuerda usted todo lo que hemos hablado acerca de este tema? Y puede usted leer, por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, cómo un joven tenía relaciones con su madrastra y la iglesia lo toleraba. Cómo tenían ese desorden en el momento de tener la cena del Señor y muchas otras cosas que tenían que ver con el crecimiento, con la exposición de los dones espirituales. Y de todo esto el apóstol Pablo les hace una demanda, una denuncia. Sin embargo, ¿qué sucede? Al ser redargüidos y reconocer esas faltas, el efecto de aquella dura confrontación los condujo a un verdadero arrepentimiento, lo que Pablo llama tristeza que es según Dios, la de sentir dolor por haber ofendido a Dios. Porque usted sí sabe ahora la sangre que pisa, mi hermano, cuando usted desobedece al Señor. No es ignorante de lo que pagó el Señor Jesucristo en la cruz y su desobediencia. El hecho de quererse justificar para sacar adelante un proyecto, sacrificar la integridad de Dios, sacrificar el estándar de santidad de Dios, no es papel de la iglesia. No somos nosotros los que tenemos que hacerlo, al contrario. Pero cuando hay una ligera percepción de la magnitud del pecado, es fácil justificarlo. Y se convierte solamente en un remordimiento momentáneo mientras dura la sensación de la culpa. Y esa no es la tristeza, según Dios. Mire, el remordimiento, aunque llegue a causar dolor, no es ni por el pecado, ni por haber lastimado a alguien, ni mucho menos por haber ofendido a Dios. Es por el temor a las consecuencias inmediatas. Por eso, después de una disculpa trillada, manipulada, tan pronto como siente que el riesgo de alguna consecuencia ha pasado, el sentimiento de culpa y el aparente dolor se alejan y se renueva el deseo de pecar. ¿Reconoce algo de lo que estoy diciendo en quienes no conocen al Señor? Aquel que dice, no vuelvo a hacerlo, no vuelvo a tener esta actitud contigo, no te vuelvo a decir esto. Pero en cuanto pasa el efecto de la culpa y la persona dice, está bien, te creo, ¿qué hace? Vuelve. ¿Y sabe lo que hace la religión? Lo permite. Y ese es el problema de vidas religiosas. Peco deliberadamente, no importa. Al rato pido disculpas. Y al rato voy con una persona que es más pecadora que yo, que me diga qué debo hacer. El domingo me como una galleta y el lunes sigo pecando. Quien solamente tiene remordimiento, practica el pecado sin nada que lo detenga, aunque sepa que destruye su vida, que afecta a su entorno, que afecta a su familia y que está separado de Dios, pero no le interesa, porque es amador de sí mismo.
con todas esas consecuencias, con todo lo que está pasando, siente tal satisfacción de su condición que se justifica que en todo y no quiere dejar de practicar lo que hace, no quiere separarse de esas actitudes, como si esa vida dependiera lo que determina su felicidad. Y sí, para muchos sí es. El pecado, la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos, las cosas materiales, son su Dios. Sin embargo, quien se arrepiente, al reconocer su pecado, al reconocer el peso de sus palabras y sus acciones, se ve tan aborrecible, sabe de tal manera ofendió a Dios, que no duda en arrepentirse, y arrepentirse significa cambiar de dirección. Pide perdón y restaura lo que ha afectado. El libro de los Romanos, en el capítulo 6, versículo 12, dice: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de justicia, sino más bien preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, hagan evidente que son una nueva criatura. Y aquí viene una pregunta más. ¿Realmente se hacen una evaluación de su conducta, de su trato con los demás, de su vida actual? ¿Realmente han abandonado hábitos, pecados que reconoces en tu vida desde hace mucho tiempo, pero no sueltas? Y aunque te avergüencen porque has sido confrontado, te sigues abandonando a ellos con libertad, sin nada que te haga dejar de hacerlo, pero solamente sientes remordimiento momentáneo. Y en ese momento, sí, hasta le pides perdón a Dios. Ya me puse a cuentas con Dios. Qué fácil es decir esto. Dios conoce el corazón. Dios no puede ser burlado. Y cuando alguien se arrepiente, realmente, las cosas cambian. Pero cuando alguien solamente tiene remordimiento, no importa cuánto haya tratado de modificar algunas formas de conducta, si continúa pecando y no le produce tristeza que le lleve al verdadero arrepentimiento para corregir de fondo todo aquello que el Señor le demanda, entonces, mis hermanos, está viviendo una vida vana, una fe ligera, y se sigue justificando, porque el verdadero arrepentimiento conduce no solamente al reconocimiento del pecado, sino a cambios que hagan evidente su nueva posición de obediencia al Señor. Por ejemplo, Efesios 4:28 dice: el que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Es un ejemplo de alguien que acostumbraba a quedarse con algo que no era de él, lo ajeno, o era un defraudador, y ya no solamente lo deja de hacer porque se ha arrepentido, sino que trata de restituir con un carácter compasivo a quien no tiene. Pasa del robar al dar. Dice Efesios 4:29: no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solamente aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición a los oyentes. Palabras obscenas. ¿Qué es una palabra obscena, mi hermano? Es una palabra ofensiva, hiriente, que traiciona la confianza, que difama, que engaña, la que se gesta en un corazón lleno de rencor, palabras ociosas de las que algún día dará cuentas. Esas palabras ya no saldrán de su boca, porque ahora usted es una nueva criatura. ¿Sí o no? ¿No escuché? Estás muy... Cuesta trabajo. Palabras que sean de bendición, de edificación a quien escuche.
los más cercanos, los que son testigos de cómo vive, palabras de ánimo, de amor, de consuelo, el Evangelio, palabras de vida eterna. Y si usted habla palabras de vida eterna, si usted predica el Evangelio y no lo sostiene con una actitud adecuada, con un carácter firme, con santidad, esa palabra se la va a robar un cuervo. Dice Efesios 4:31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, todo tipo de maldad. Quien aún conserva sentimientos que le llevan constantemente a un estado de señalamientos, de enojo, de mal humor, que estalla en ira, en insultos, que no tiene paz, no tiene mansedumbre ni dominio propio, es porque conserva amargura y no ha limpiado su corazón con el bálsamo del arrepentimiento. ¿Sabía usted que cuando uno se arrepiente y pide perdón y se pone a cuentas con Dios, es un bálsamo que refresca? Y ponerse a cuentas con las personas que están a su alrededor le permite hacer evidente que es usted una nueva criatura, porque es el arrepentimiento del que no hay que tener pesar. Producen cambios tan profundos que no les pesa a quienes se arrepienten de esa manera corregir, pedir perdón, perdonar, restaurar, y no se vuelven atrás, ya no guardan en el armario los vestigios del rencor, de las cosas que ahí están y que deberían de ser hechas, ¿qué? Las pasadas, ¿dónde quedaron? Atrás. Y para ti, amado, redimido en el Señor, ahora que comienza este año, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? Ya con esto vamos a terminar. Con un poquito de reflexión. ¿Qué te ha demandado Dios desde hace mucho tiempo? Y quizás se ha recrudecido esta demanda a lo largo de este confinamiento, la pandemia, las experiencias anteriores que has ignorado. ¿Cómo estás dispuesto a limpiar tu corazón de lo que quizás por mucho tiempo ha lacerado tu vida y ha afectado tu paz familiar? Tú que has experimentado la gracia del Señor Jesucristo, que conoces el consejo de Dios, ¿qué es lo que ahora propondrás en tu corazón en gratitud a Él, en amor a tus semejantes, para que realmente este sea un feliz y próspero año nuevo? Porque cada año somos testigos, pero también protagonistas de la dificultad que implica cumplir propósitos. Pero como hijos de Dios debemos estar conscientes que precisamente es perseverar lo que nos va a llevar a la meta. ¿Estás dispuesto a perseverar en tu fe, pero en obediencia al Señor? Medita un poco. ¿Cuál ha sido tu legado en este año que pasó? ¿Qué le dejas a tu generación? ¿Qué le dejas a tu familia? ¿Qué es lo que tienen como recuerdo de ti durante este tiempo que ha pasado? El más cercano, el próximo pasado, decimos. ¿Y cuáles son tus propósitos para el año que comienza? Tanto para ti como para tus semejantes. Y lo más importante, para con Dios. Este año que comienza, es necesario hacer cambios. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que necesita un renuevo de convicciones, un renuevo de actitudes, una decisión completa, concreta de dejar atrás aquello que el Señor te ha demandado durante tanto tiempo? Y mi más íntimo y personal deseo es que este año que comienza tú seas prosperado, mi hermano, en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma, dice la Escritura.
sabe lo que necesitas. Él es el que sabe lo que realmente tú requieres para que tu vida sea conforme a su voluntad. Que tus pasiones, que tus necesidades, que lo vano no te desvíe de la verdad y sigue el camino del Señor. ¿Quién desea cambios significativos para este año? Vamos a decírselo al Señor. Acompáñeme a orar. Bendito Dios, con respeto, reverente, con temor y corazón humilde, aquí está esta pequeña manada, Señor, que te ama, que te necesita, que te busca, que quiere hacer tu voluntad. Somos tu iglesia, Señor. Somos parte de tu cuerpo. Y una vez más reconocemos que sin ti ya nada podemos hacer, nada. Que sin ti nada somos, Señor. Necesitamos, Padre eterno, afianzar cada día más nuestra fe. Te rogamos, Padre eterno, que tus bendiciones se extiendan sobre tu iglesia. Pero las bendiciones verdaderas, las que vienen de lo alto, Señor, sin buscar aquello que solamente nos pueda satisfacer de manera momentánea, que nos puedan llegar a dar placer o que nos puedan dar un gozo que no será permanente. Enséñanos a discernir, Señor, cuál es nuestra verdadera necesidad y hacia dónde dirigir nuestra mirada. Levanta tus manos al Señor y podrías decirle en lo más profundo de tu corazón: gracias, Padre eterno, por un año más. Gracias por la oportunidad que me das de poder iniciar algo nuevamente. Porque soy tu hijo, porque soy una nueva criatura, Señor. Pero puedo reconocer en este momento que te he fallado, que te he faltado, que me ha faltado obediencia, que me ha faltado carácter, que he desechado tu consejo, que me he dejado llevar por las corrientes del mundo, que no he hecho lo bueno delante de ti, y que tú por tu fidelidad me has sostenido, por tu gracia, Señor, una gracia infinita que has derramado en todos nosotros, Señor, y que no queremos abusar, Señor. Ayúdanos a ver en la gracia tu amor, tu misericordia, tu cuidado, y que jamás se nos olvide, Señor, que nada de eso merecemos. Dile al Señor gracias. Gracias por mi familia, por mis hijos. Gracias por el trabajo que me has dado, por el trabajo que vendrá. Gracias por la oportunidad de poder testificar como hijo tuyo. Gracias porque me das una comisión y la quiero respaldar con un testimonio que demuestre quién eres tú. Gracias porque has lavado mis pecados para salvación y porque me das la oportunidad de renovar un pacto contigo, de ponerme a cuenta, Señor, en todo lo que te he fallado, de reconocer que sí he hecho lo malo, Señor, y que hay mucho que cambiar, hay mucho por venir y está en tus manos. Gracias, Padre eterno, por tu cuidado y misericordia. Gracias porque le has dado a tu iglesia un año más de vida, un día más de vida, y que lo aprovechemos bien, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestra familia, nuestro trabajo. Ponemos delante de ti toda nuestra vida, nuestra salud, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Padre eterno, porque solamente tú puedes librarnos de las manos del cazador, pero está en nosotros el obedecer. A ti sea la gloria, Señor. A ti la alabanza, nuestra adoración y también nuestra obediencia.
te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.